Bien, a todos los presentes que conforman este respetable público y así mismo quienes nos siguen a través de nuestra plataforma virtual, decimos buenas noches y bienvenidos a la última sesión en el marco de este curso especializado en Derecho Civil Patrimonial. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Jorge Beltrán Pacheco, encargado de disertar para nosotros acerca de los criterios de cuantificación del daño relacionado al derecho resarcitorio. A modo de presentación de nuestro expositor, debemos decir que el doctor Jorge Beltrán Pacheco es abogado por la Pontificia Universidad Católica de Perú. Es maestro por mención en Derecho Civil y candidato a doctor en Derecho por la misma Casa de Estudios. Es catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad de San Martín de Porres, Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Universidad San Ignacio de Loyola, Universidad Nacional Mayor de San Marcos y UPC. Es docente contratado en la Academia de la Magistratura, consultor jurídico del Banco Mundial y de la ONU. Es asesor empresarial, árbitro y asesor del Congreso de la República. Sin mayor preámbulo, damos por iniciada la fecha final programada para la fecha de hoy a cargo del doctor Jorge Beltrán Pacheco, a quien damos nuestro saludo y bienvenida con un fuerte aplauso. Muy buenas noches con todos ustedes. Ante todo, para mí es un placer encontrarme en este recinto, agradeciendo a la sociedad civil Semana de los Valores por invitarme a este evento tan importante. Específicamente, hablar de responsabilidad civil siempre es materia de debate, siempre es objeto de reformulación y, ¿por qué no?, de replanteamiento constante de sus fundamentos. Ya he sido convocado en muchas oportunidades a conferencias, a congresos nacionales e internacionales respecto de la materia, y siempre han surgido preguntas diversas respecto de la cuantificación de los daños, si es que el daño moral debe ser resarcido o no, si es que debemos mantener la categoría de daño a la persona o debemos obviarla según la pugna que existen entre determinados juristas, por ejemplo, mi estimado gran amigo, maestro sanmarquino Carlos Fernández Zarego, y mi estimado amigo y profesor de la Universidad Católica, Leixer León, quienes son los que habitualmente debaten en torno a si el daño a la persona debe ser regulado o no, y cómo es que debemos nosotros fijar determinados criterios para el contenido de los resarcimientos. Para empezar, debo decir que soy un creyente en la responsabilidad civil, pero también soy consciente de los diversos problemas que ha tenido la responsabilidad civil en nuestro país. Porque todos ustedes, de alguna u otra manera, han vivido directa o indirectamente una experiencia vinculada a los daños. Y sabrán, ya sea por testimonio propio o por referencias, que muchas veces estos daños son resarcidos por montos ínfimos, muy reducidos. Y en otras circunstancias, cuando sí han merecido un resarcimiento más importante, muchas veces no han podido cobrarlo, no han podido obtener el monto, porque se ha hecho una dilación innecesaria en el proceso judicial para la ejecución de la sentencia. Por otro lado, observamos con frecuencia que la tasa de daños en diversos escenarios no se ha reducido, más bien se ha incrementado. Uno pregunta, si la responsabilidad civil ha cumplido sus funciones, entonces ¿por qué siguen incrementándose los accidentes de tránsito? Si la responsabilidad civil ha cumplido sus propósitos, ¿por qué los delitos siguen incrementándose y cada vez la gente respeta menos la vida? ¿Por qué los contratos no se cumplen como deberían ser? Y todo esto, evidentemente, está íntimamente relacionado con el nombre de la sociedad civil que me convoca, porque es un problema desde mi punto de vista de valores. Nuestra sociedad está viviendo una crisis de valores, porque la comunidad no respeta su palabra, no se asume a conciencia el respeto por la vida de otro, ni el cumplimiento de los principios como los de buena fe, común intención,
de las partes, en el ámbito contractual, así como también el de no causar daño a otro, que es una premisa esencial de la tolerancia y de la convivencia social. Entonces, cabe la primera reflexión. ¿Cuál es esta? Que la responsabilidad civil no ha cumplido a cabalidad sus propósitos como deberíamos tenerlo claro, pero muchas veces cómplices de estos problemas que tiene la responsabilidad civil son los propios abogados. Pero también una legislación que merece ser revisada con el propósito de lograr los mejores resultados en una sociedad tan diversa y tan compleja como la nuestra. Ya lo he dicho en otras conferencias, ustedes pueden observarlas en YouTube, algunas que están colgadas, que la responsabilidad civil debería buscar hoy, más que un resarcimiento, que no es otra cosa que cubrir los daños cuando estos han producido, más que un resarcimiento debemos buscar prevenir los daños. Y lamentablemente también tenemos un problema grave de prevención. ¿Qué es prevenir? Es realizar toda una planificación, todo un planeamiento para evitar que los daños se produzcan. Un tratamiento de las causas que podrían generar, producir daños. ¿Lo hacemos? ¿Cuántos de nosotros realmente efectuamos prevención? Y la verdad es que diremos que la tasa de prevención es sumamente baja. Por eso nos preocupa tanto la posibilidad de que haya un sismo. Por eso nos preocupa tanto que, a pesar que se encuentren algunas zonas en emergencia y la policía esté cuidando a la comunidad, siguen habiendo atentados criminales, asesinatos, como por ejemplo en la provincia del Callao. Entonces, nuestra disertación va a tener los siguientes momentos marcados. En un primer momento voy a hablar de algunos aspectos generales de la responsabilidad civil, porque es importante comprender la responsabilidad como una integridad, para luego detenerme en el estudio de los elementos esenciales de la responsabilidad y finalmente reflexionar con ustedes cómo es que deberíamos nosotros, entre comillas, cuantificar los daños. Y para eso hablaré de algunas experiencias. En otros términos voy a hablar del SOAT, por ejemplo, cómo es que lo hacen. Pero ¿el SOAT será realmente un resarcimiento o es otra cosa? Casualmente una revista especializada de Derecho va a lanzar un número en este mes, me pidió que escribiese con otros autores sobre el tema que también me están invitando a disertar el día de hoy, porque es probable que el siguiente pleno casatorio civil que se realice en nuestro país, que ya sería el 8º pleno casatorio civil, verse sobre la cuantificación de los daños morales. Entonces, veamos. ¿Cómo analizar un caso de responsabilidad civil? Y esto es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque como calificador del Consejo Nacional de la Magistratura, como profesor de la Academia de la Magistratura, como expositor en diversas conferencias en el Colegio de Abogados de Lima, he detectado que existen problemas en los escritos de resarcimiento, pero además problemas en la formulación de las sentencias, problemas de desorden en el estudio de los supuestos de la responsabilidad civil, porque así como los penalistas tienen muy claro el orden de análisis del delito y normalmente dicen acción, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad y punición, así como
los especialistas en derecho constitucional hacen referencia ordenada del estudio, de la identificación del derecho constitucional que es afectado o probablemente afectado para ver si existe una acción, omisión o amenaza de lesión de un derecho constitucional y evaluar cuál es el proceso constitucional aplicable. De la misma manera, en el derecho civil, específicamente en la responsabilidad civil, tenemos que ordenarnos en el estudio. No es estudiar un caso de responsabilidad civil de manera desordenada. Como sea, tenemos nosotros que analizar los elementos de la responsabilidad civil, entendiendo que estos merecen pautas de estudio. Mi estimado amigo Lizardo Taboada, que en paz descanse, gran profesor universitario y también especialista en materias de responsabilidad civil, cuyo libro escribió La responsabilidad civil, propuso un orden de estudio: la antijuridicidad, el daño, la relación causal y el factor atributivo de responsabilidad civil. Un orden que aún está utilizándose en la magistratura nacional, heredado de las ideas de Lizardo. Otro amigo personal cuya autoría ustedes conocen por los libros que escribe, me refiero a Juan Espinosa Espinosa, refiere a la existencia de 5 elementos de análisis de la responsabilidad civil, y dice que la responsabilidad parte de la idea de un daño, de una conducta antijurídica, de un sujeto imputable, de una relación causal y de una imputación o factor atributivo. Nosotros vamos a proponer también una manera de analizar los casos de responsabilidad civil que en nuestro país es compartida por maestros como Gastón Fernández Cruz, como Leiser León Hilario, entre otros. ¿Y cuáles son esos elementos de análisis de la responsabilidad civil? Nosotros vamos a entender que la responsabilidad civil pasa por el estudio de 4 elementos: el comportamiento dañoso, la consecuencia dañosa, la relación causal y el criterio de imputación. El comportamiento dañoso no es otra cosa que la conducta generadora de los daños. Aquella conducta generadora de daños, que normalmente es equiparada en nuestra doctrina, en nuestra jurisprudencia, con la conducta ilícita. En segundo lugar, tenemos a la consecuencia dañosa, donde encontraremos los diversos tipos de daños que son indemnizables. Yo diría, entre comillas, entre paréntesis, resarcibles, que es el concepto más adecuado. Y vamos a ver al daño emergente, el lucro cesante, el daño, dícese a la persona, ya evaluaremos si es que debe mantenerse o no, el daño moral. En la relación causal tenemos nosotros al estudio o análisis de aquella razón que determina la atribución del hecho a un sujeto. Es la atribución material del hecho a un sujeto específico. En otras palabras, permite determinar la causa y el causante. ¿Quién es el que produjo la consecuencia dañosa desde una perspectiva material? El criterio de imputación es la razón por la cual se atribuye el costo del resarcimiento de quien es la víctima a quien resulta ser el responsable del daño. Evaluaremos allí si es que se actuó con dolo, con culpa, si es que se produjo la consecuencia dañosa por una actividad riesgosa o peligrosa, si es que nos encontramos ante una situación de garantía donde responde por el hecho aquel que tiene a otro bajo sus cuidados o supervisión. Entonces, cuando ustedes elaboren una demanda de responsabilidad civil, ustedes deben estudiar claramente los hechos a partir de un orden. Deben
analizar los elementos de la responsabilidad civil de manera ordenada, sistemática, para evitar incurrir en una atribución del costo económico del resarcimiento a quien no merece asumirlo. Porque todo esto gira en torno al cumplimiento de las funciones de la responsabilidad civil. Funciones que son la razón de ser de la responsabilidad civil, siendo la esencial la redistribución del costo económico del resarcimiento. En otras palabras, hay una víctima quien tiene un daño soportado y la pregunta es ¿a quién se le debe trasladar el costo? Los tres primeros elementos de análisis, entiéndase, comportamiento dañoso, consecuencia dañosa, relación causal, los tres primeros elementos de análisis son propios del análisis material de la responsabilidad civil. Mientras que el cuarto elemento de análisis es propio del análisis de imputación de la responsabilidad civil. Entonces, la responsabilidad civil pasa por dos momentos: el análisis material de la responsabilidad civil y el análisis de la imputación de la responsabilidad civil. Vamos a ver detenidamente cada uno de estos elementos. Y comencemos con el comportamiento dañoso. El comportamiento dañoso ya había advertido que es la conducta generadora de un determinado daño, y que esta conducta generadora del daño puede ser concebida en la doctrina como el comportamiento ilícito, el comportamiento abusivo, el comportamiento excesivo y el comportamiento nocivo. Habitualmente, el más conocido, ya lo había advertido en mi intervención introductoria, es el comportamiento ilícito. Pero no es el único comportamiento dañoso, o no es la única conducta generadora de daños. Vamos a explicar cada una de estas y con ejemplos para que ustedes lo puedan entender, porque lo importante es también saber aplicarlo. El comportamiento ilícito, como ustedes lo están leyendo en esta diapositiva, es un comportamiento o conducta contraria a la ley, al orden público y a las buenas costumbres. Habitualmente se trata de asimilar la ilicitud civil con la ilicitud penal. Suele creerse que cuando nosotros nos referimos al comportamiento ilícito civil, debemos también perseguir el estudio de una tipicidad civil. Acuérdense ustedes que una de las nociones elementales del derecho penal es nullum poena sine lege scripta, es decir, no hay pena sin ley escrita. Por tanto, no se puede hablar de ilicitud penal si no existe una tipificación objetiva y subjetiva. Pero en materia civil no existe tal tipificación. Nosotros no estamos necesariamente ante una descripción típica del suceso. Puede ser que algunas conductas estén legisladas como sancionables por el derecho, puede que no estén. Por ejemplo, aquel que es propietario de un edificio que se encuentre en estado ruinoso y que se viene abajo es responsable por los daños que ocasiona. Eso está previsto en el Código Civil de Responsabilidad Extracontractual, el edificio en estado ruinoso o calamitoso. Aquel que de manera a sabiendas, o sea, de manera intencional, o pudiendo saber
que un sujeto no ha cometido una conducta ilícita, le atribuye esa conducta, lo que se conoce como la calumnia, y acude a autoridades a imputar estas conductas, debe resarcir. Eso es lo que se conoce como el resarcimiento por denuncia calumniosa, y está previsto en el Código Civil. Se suele decir que los comportamientos derivados de los contratos que generan obligaciones tienen una descripción en el Código Civil, de alguna manera, cuando son típicos. Por ejemplo, todos sabemos que el vendedor tiene que entregar el bien vendido al sujeto comprador y que el comprador tiene que pagar el precio del sujeto vendedor. Y todos sabemos que si el comprador no paga 3 armadas sucesivas o no, se va a resolver el contrato de compra-venta, salvo que sea previsto un pacto distinto. Lo mismo sucede con el arrendamiento cuando no se pagan 2 armadas más 15 días. Entonces, hay algunas conductas que están reguladas en el Código Civil como causales de resolución de los contratos y que podrían también decirse son típicas, porque están previstas en el Código, están reguladas. Pero no todas estas conductas generan responsabilidad civil únicamente. O mejor dicho, no son todas las conductas que generan responsabilidad civil, para que no me malinterpreten. O sea, existen otros comportamientos que también generan responsabilidad civil. Por ejemplo, si un entrenador de fútbol sabe que un futbolista no se encuentra en condiciones óptimas para jugar en un partido, y a pesar de ello y de las referencias médicas, coloca al jugador en el club, en el equipo titular a jugar ese día, y en pleno partido el futbolista termina generándose una lesión grave que lo aleja de las canchas por 6 meses, la pregunta es si este entrenador es responsable por el daño que ha sufrido el futbolista. Entiéndase, el futbolista había pasado por un examen médico después de una lesión, y el entrenador sabía que podía generarse una lesión también en el deportista y que era un alto riesgo que juegue. No obstante, lo colocó. Esas conductas no están reguladas en el Código Civil peruano. Y no sé si también estarán reguladas en los contratos con los deportistas. Pero no cabe duda que si se demuestra que la persona pudo evitar el daño, entiéndase, el entrenador, este es responsable por lo que ha ocasionado. Entonces, así nosotros podemos ir describiendo una serie de situaciones que, si bien no están reguladas en el Código Civil peruano, merecen ser materia de casos de responsabilidad civil. Pero también tenemos al comportamiento abusivo. Y el comportamiento abusivo no es sino una conducta que no está prohibida en el sistema legal, sino que refiere a un derecho, como que también puede referir a un deber. Pero todo derecho y todo deber tienen que ser ejecutados dentro de ciertos límites. Por ejemplo, la señorita tendrá el derecho a poder celebrar su cumpleaños, como todos nosotros. Y ella querrá de repente celebrar su cumpleaños con sonido estereofónico. Es probable que se compre unos parlantes o los alquile para imitar que esté en un concierto. Y es probable que ella viva en un edificio y perturbe la tranquilidad de todo el edificio, a menos que lo haya invitado a todos sus vecinos. Entonces, es claro que ella, si bien es cierto, es propietaria del departamento y tiene derecho a celebrar su cumpleaños, no tiene derecho a perturbar la tranquilidad de sus vecinos. Ella está yendo más allá de su derecho. Es un comportamiento abusivo. Pero también existen comportamientos abusivos relativos a los deberes. Si bien yo soy un policía y tengo el deber de detener a las personas que cometen delitos, eso no significa que yo en la detención genere daños que no están razonablemente permitidos.
que muchas veces son disfrazados como situaciones de legítima defensa, ¿no? Que en realidad son abuso de autoridad. Entonces, existen situaciones derivadas de comportamientos que, sin ser ilícitos, generan responsabilidad civil. Sí, cuando estos comportamientos son abusivos, y para eso nos podemos ir al artículo 2 del título preliminar del Código Civil, que dice que el abuso de derecho no está permitido en el sistema legal, y que además, si es que hay daños derivados del abuso del derecho, que en realidad no se debe llamar abuso del derecho, sino ejercicio abusivo del derecho, merecen una indemnización, dice el Código, pero en realidad es resarcimiento. Y en su debido momento diré por qué yo no digo indemnización, más sí digo resarcimiento. El comportamiento excesivo. ¿Todos son abogados o algunos son estudiantes de derecho? O mejor dicho, todos son estudiantes de derecho. ¿Todos somos estudiantes de derecho? Usted es abogado. Muy bien, los demás somos estudiantes de derecho. ¿Sí? Dos abogadas. Los demás son estudiantes de derecho. Van alzándome así en olas. Primero uno, luego dos. Voy a repetir la pregunta. ¿Cuántos ya son abogados? 1, 2, 3. ¿Ya? ¿Solo 3? ¿Bien? Los demás son estudiantes de derecho. ¿Ahora sí? Perfecto. Ya. ¿Y por qué pregunto esto? Cuando sean abogados, aquellos que son estudiantes, y mis colegas que ya son abogados en ejercicio, van a encontrarse con procesos de derecho de familia, porque todos alguna vez se encuentran con procesos de derecho de familia. Y lo anecdótico, lamentablemente, en nuestro país, es que muchas veces los procesos de familia, lejos de defender derechos, son procesos con apetito de venganza. Lejos de discutir los alimentos para un hijo, el proceso está maquillando una venganza de él o de ella contra el niño y contra la madre o el padre, según sea el sexo, porque simplemente después de la ruptura de pareja ya no lo quieren ver y lo quieren ver enterrado o enterrada. O sea, lo último es el niño en realidad. Si no, miren ese caso lamentable de este niño que ha sido secuestrado en Estados Unidos, traído al Perú, y después traído en el Perú, supuestamente secuestrado por su padre, y así ha habido todo un ping-pong. El pobre niño, niña es la más agraviada, ¿no? Entonces, ¿a qué es lo que quiero llegar? A que el derecho reconoce una serie de situaciones, escenarios. ¿Eh? Ante la afectación de un derecho, caben diversos escenarios viables o posibles. Y la persona, lejos de decidir por la vía que le permite tutelar su derecho, escoge aquella que le permite vengar su derecho. Y así van, ¿no? Se preguntan: doctora, ¿qué puedo hacer en este caso? Y la doctora dice: usted podría hacer esto, pero también podría hacer aquello. Un momento. ¿Con cuál de las dos lo mando a la cárcel a este? Bueno, con la segunda. Esa. Entonces, el comportamiento excesivo en realidad es una modalidad del comportamiento abusivo. Es una manifestación del comportamiento abusivo. Bien. Y en el comportamiento nocivo que tenemos, ustedes deben haber estudiado una categoría que más se desarrolla en el derecho penal que en el derecho civil, que es el estado de necesidad. ¿Cierto? Y los penalistas dicen que el estado de necesidad puede ser de dos tipos. Los penalistas hablan del estado de necesidad culpante y exculpante. Hablan del estado de necesidad no justificado y el estado de necesidad justificado. En otras palabras,
Cuando hay estado de necesidad, acá recordemos un poco de teoría general del delito. Primero, hay un peligro inminente de la afectación de un bien jurídico. Segundo, se utiliza un medio idóneo para repeler el peligro, lo cual genera que exista un bien sacrificado que debe ser de menor valor que el bien salvado. Entonces, si yo me encuentro por la calle con mi automóvil y estoy manejando y se me atraviesa un niño intempestivamente y yo muevo el timón para esquivar, atropellar al niño, evitar atropellar al niño, y eso hace que colisione con un auto que está detenido en la calle, la pregunta es si yo soy responsable por los daños materiales al vehículo estacionado. Obvio que el propietario va a salir y va a decir, a mí no me van a atribuir los costos, ¿no? O sea, mi auto estaba estacionado bien y lo han chocado. O sea, alguien tiene que responder por esto. Yo podría decir, discúlpeme, pero yo esquivé a un niño, hay cámaras acá, pueden ver usted, salvé la vida de un niño y ante un niño, su carro, no. Entonces, aparentemente yo no voy a responder por esto, pero alguien tiene que responder. Entonces, se evaluará por qué el niño estuvo en la calle y atravesando la pista sin que alguien lo vigilara o cuidara. Entonces, es altamente probable que la atribución del costo del daño recaiga en los padres del menor o en el responsable legal del menor, porque él fue el que se distrajo o ella fue la que se distrajo generando la situación peligrosa que determinó el accidente. A lo que quiero llegar es que hay conductas donde yo no voy a responder, yo estoy hablando porque era el chofer de la unidad que colisionó, porque yo evité quitarle la vida o lesionar a un niño. Pero si yo hubiera tenido otra solución, otra probabilidad para salvar al niño y también no chocar el auto, entonces yo no podría justificar mi conducta. O sea, si del estudio de los hechos se determina que yo pude haber tomado una salida B que no hubiera generado daño a nadie y no lo hice, yo respondo. Ese último escenario es el que se conoce como el comportamiento nocivo, que es una conducta que aparentemente está permitida, como es el estado de necesidad, pero que termina atribuyendo responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo pude evitar esa situación. Si para mí fue inevitable, entonces no tendría por qué responder. Entonces, tenemos al comportamiento ilícito, ya descrito, al comportamiento abusivo, al comportamiento excesivo y nocivo. ¿Qué sucede con la consecuencia dañosa? ¿Qué pasa cuando nos encontramos ante la consecuencia dañosa? Bueno, estamos nosotros ante situaciones donde se ha producido el daño y este daño merece ser resarcido. La pregunta es, ¿cualquier daño merece ser resarcido? A ver, vamos a preguntar para que ustedes también participen, porque no quiero hacer un monólogo estilo en el teatro. Yo he hecho teatro durante 3 años, así que la idea de hacer monólogos ya lo hice pues en el teatro, ¿no? Pero acá no quiero hacer monólogo. Señorita, ¿usted es soltera o casada? ¿Tiene novio? Bien. Es una situación simplemente excepcional la que voy a preguntar. ¿Qué pasaría si su novio termina con usted aunque se encontró a otra persona? ¿Le generaría un daño o un favor?
¿Alguna vez ha sufrido una experiencia como esa? ¿Y sufrió un daño irreparable que el mundo se le venía abajo? Se deprimió una hora. Ya 1 hora y media. Una semana de depresión. Ah, lo quería. ¿Usted cuánto es el tiempo máximo de depresión que ha tenido por un amor no correspondido? ¿Nunca ha tenido un enamoramiento? ¿Cómo que todo está aquí? ¿Usted se inventa su enamorado? No, simplemente depende de uno, si uno quiere enamorarse. Por eso digo, ¿usted nunca se ha enamorado? Sí, pero no al punto de sentir que... O sea, termina con usted y usted dice, ¿qué dices? ¿Quieres terminar conmigo? Ah, ya, sí, chau, nada más. Así, y de repente ir a comprar. Y así se olvida. Yo creo que el daño depende de cada uno, no todos es efectivo. ¿Comparte la idea? ¿Usted se ha sentido dañada? ¿Cuánto tiempo? 1 año. Ese es un luto, ¿verdad? Ya está la de negro. ¿Tanto así la marcó? ¿Y usted? También está en el ámbito de, lo que sea. Es que la juventud de ahora ya no hay compromisos, ya. No es lo que sea, o sea, hay una cosa muy diferente, claro. Cada uno tiene Su manera de llevar su luto. Claro, o sea, sí. Usted se deprime 1 semana, ella 1 año, ella se va de compras y su compañera, le va y le viene. Es como los hombres. Los hombres, a ver, vamos a ver. Usted se deprimió dejándose la barba. Nunca se ha deprimido por amores. Nunca una mujer lo ha hecho llorar. Hasta ahora no. Le di un vaso y lo habla. Ya. Después de un vaso habla, se libera. ¿Y usted qué dice? No, yo no he pasado por esa experiencia. No ha pasado por esa experiencia de llorar por alguien. O sea, determinado. Sí. ¿Cuánto tiempo está usted con la enamorada? ¿10 años? No. Previsión adquisitiva de dominio. Segundo año. Cerca de 1 año, muy bien. ¿Tú estás feliz? No, si va, se viene, igual es. Total. Somos humanos. Un humano reemplaza a otro humano. Es que el tema, como ustedes muy bien lo han hecho reflexionar a esto. Para empezar, estos daños, que podrían determinar depresiones tan largas como de 1 año, uno puede decir que el mundo se les viene abajo. Entonces hay un daño moral que realmente está dentro de uno y que hace que ya no quiera ni comer, no quiera ni salir a la calle, ni ver a las amigas, ni a los amigos. ¿Esos daños son resarcibles? Sí. Ahora sí. ¿Ahora sí son resarcibles? Yo puedo demandar al enamorado por haber terminado, en el caso mío, como varón, enamorada por haber terminado conmigo. En un caso de mi familia se trata de los responsables. Pero eso es igual a los enamoramientos. Pero es noviazgo. Para el derecho, el enamorado es simplemente nada. Claro, pero cuando le piden... Solo cuando es responsable. Cuando le pide qué? O sea, cuando hacen la pedida Los esponsales, promesa pública. ahí sí, pues. Ahí sí, ¿no es cierto? Gracias por la promesa pública. Ahí sí, ¿no? Pero ni tanto, no es por daño moral. No es por el que quise casarme contigo y me has dejado allí frustrado, ¿no? No es por eso, es por los daños económicos que se generan. Que se pagan daños morales. Daño psicológico. Un caso particular de una señora que pedía, ella no puede trabajar,
yo se rompió la relación, no voy a trabajar, no voy a Por eso es bien convenido. lloraba tarde y noche. No voy a negar que pueda pasar, pero es bien convenido, ¿no? A partir que terminé contigo, ya no puedo trabajar. Todo el tiempo he estado contigo, ya he dejado de hacer mi situación, a esa edad, a 40 años, ya no puedo volver a encontrar, su mundo sería... Moraleja, págame por todo lo que yo te di en mi vida, ya no podré seguir más. Eso es muy parecido a lo que se habla hoy de indemnización derivada de la separación de hecho. Pero lo que trato de decirles es que no todos los supuestos que generan daños, como por ejemplo terminar la amistad con una pinky friend o con un best friend, ¿no? Esas situaciones no terminan, pues, resarcimientos. Qué lástima. Así como existe la cifra oscura de la criminalidad en materia penal, podríamos decir que también existe la cifra oscura de los daños resarcibles. O sea, que no todos los daños merecen resarcimiento. Entonces, ¿qué deben cumplir como requisitos estas conductas o estas consecuencias para ser consideradas daños resarcibles? O sea, ¿cuándo el comportamiento o la consecuencia derivada de la conducta dañosa merece un resarcimiento? Bueno, según lo que nosotros vamos a proponer, y que también en nuestro país lo ha desarrollado con suma pertinencia el maestro Gastón Fernández Cruz, la consecuencia dañosa debe ser, uno, cierta, debe ser cierta. ¿Qué significa que debe ser cierta? Que debe estar acreditado lo siguiente, y por favor eso sí, grábenselo, porque para mí es fundamental. Debe estar acreditado, número uno, que existe el daño, la existencia del daño. Número dos, en qué consiste el daño. Y número tres, el valor del daño. Son tres pruebas que deben efectuarse. Si existe el daño, cuál es el daño y el valor del daño. Si existe el daño, en qué consiste el daño y el valor del daño. Y en eso recae la certeza. Lamentablemente en las demandas que yo he podido observar en nuestro país y muchas veces en las sentencias judiciales, esto no es acreditado. Se dice, existe el daño, pero no lo prueban. No prueban cómo existe ese daño. Por ejemplo, voy a decir compañero. Nuestra persona lesionada por un año. ¿Cómo podría acreditarse que usted estuvo deprimida todo un año? No siga llorando, por favor. Ya sacó el pañuelo, ya sacó, ya bueno. Depende del grado de depresión, de repente se hiciera un psicólogo. Un examen psicológico. ¿Qué más? Podrían haber testigos. De repente su compañera, que parece que es una de sus mejores amigas, y de repente que sufrió ella haciendo el pañuelo de lágrimas de usted. ¿No? Por ejemplo. A las publicaciones en Facebook. De verdad, ¿no? Se pone de todo, ¿no? Para bien y para mal. A mí me da mucha risa. Perdónenme que diga la palabra risa, pero es que ya no sé qué otra palabra decir. Cuando a veces en las publicaciones de Facebook hay personas que ponen frases que en el fondo quieren significar otra cosa. Por ejemplo, una mujer que sabe que su esposo la está engañando y que pone en Facebook: te amo, tú eres el hombre de mi vida, tú me has hecho muy feliz.
pero todos en su entorno saben que ella sabe que él me engaña. Pero parece que en Facebook quiere generar una imagen completamente distinta a la que todos conocen. O sea, como que hay una reputación en Facebook, ¿no?, que guardar, ¿cierto? Y eso es frecuente, ¿no? Entonces, ¿qué deben acreditar? Certeza sobre la existencia, sobre en qué consiste y sobre el valor del daño. ¿Qué tipo de daños podemos tener? Ahora, hay distintas clasificaciones. Por ejemplo, hay una clasificación que principalmente es alemana, germánica, que dice que los daños pueden ser patrimoniales o no patrimoniales. Son patrimoniales cuando forman parte del patrimonio del individuo y son no patrimoniales cuando son ajenos a este. Hay otra clasificación que categoriza los daños en económicos y no económicos, dependiendo si tienen un valor pecuniario o si no lo tienen. Hay otra clasificación que categoriza los daños en materiales e inmateriales. El daño es material cuando tiene una realidad concreta e inmaterial cuando no tiene una realidad concreta. ¿Cuál es la clasificación que asume el Código Civil peruano? Muchos creen que es la primera. Y así se han desarrollado libros categorizando los daños en patrimoniales y no patrimoniales. Pero el Código Civil peruano no toma partido por una categorización específica. No van a encontrar ustedes una aseveración sobre daños patrimoniales y no patrimoniales. Tampoco van a encontrar una aseveración sobre daños materiales e inmateriales, ni económicos y no económicos. Se suele decir que también los daños son materiales e inmateriales, que es la clasificación francesa, y que los daños inmateriales se conocen con el nombre de daños morales. O sea, hay dos maneras de entender el daño moral. Se puede comprender el daño moral como el daño emocional o sentimental, como que se puede comprender el daño moral como el daño no concreto o que no tiene una realidad tangible. Entonces, tenemos daños materiales e inmateriales o morales. Ahora, lo que sí hace el código es subclasificar y dice que hay daños emergentes y lucro cesante. Ambos, para algunos, son daños patrimoniales, para otros son daños económicos, para otros son daños materiales. ¿Qué es el daño emergente? Es lo que egresa de tu patrimonio o de tu realidad económica o de lo concreto como consecuencia de el comportamiento dañoso. Por ejemplo, si yo soy dueño de una empresa de taxis, imaginemos que soy el dueño de la empresa de taxis La Muerte Feliz, y una de mis unidades de taxi ha sido colisionada por una unidad de transporte público de pasajeros. Entonces, tengo una unidad de taxi, un vehículo menos, porque está destruido. ¿Qué daño es ese? ¿Qué sería un daño emergente? Fíjense la palabra emerger. ¿Qué es emerger? Salir. Es aquello que sale de. Yo lo tenía, ya no lo tengo. Daño emergente. ¿Qué es el lucro cesante? ¿Qué significa la palabra lucro? Lucro significa ganancia. Ganancia. Cesante, ganancia que cesa. Ganancia que se detiene. Ganancia que dejo de tener o que dejo de obtener.
Por ejemplo, si tengo una unidad de transporte menos, un taxi menos, evidentemente voy a ganar menos por esa unidad. ¿Por qué? Porque si yo ganaba 10.000 por tener todas mis unidades operativas, ahora voy a ganar 4.000 o 5.000 o 6.000 porque esa unidad operativa ya no la tengo. Lucro cesante. Hay daño emergente y lucro cesante. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Daño a la persona. Y esa es una categorización. Ya les dije que Fernández Cesarego propone la idea del daño a la persona y del daño moral, mientras que Leixer León Hilario sostiene que no debe haber esa disquisición. Vamos a la clasificación del maestro Fernández Cesarego. Él dice que el daño no patrimonial, porque él asume esa clasificación principal, puede ser el daño a la persona, que es la afectación a la unidad psicosomática del individuo, y sus derivados, entiéndase. El daño a la persona puede incluir la afectación a la integridad psíquica, somática del sujeto. Y en esa integridad psíquica y somática del sujeto hay daño biológico, que es el daño propiamente dicho que uno sufre, y el daño a la salud, que son las repercusiones. Pero a su vez hay un derivado con el daño al proyecto de vida, que es lo que yo había decidido para hacer con mi vida y que se ve truncado por esto. Y otra cosa es el daño moral, que son el daño a los sentimientos o emociones. Pero mi estimado amigo Leixer León sostiene que esto no es apropiado y que particularmente él parte de la idea de daño material e inmaterial, que el daño inmaterial es sinónimo de daño moral, y esto es todo aquello que no tiene una realidad tangible. Por ejemplo, todos los daños a los derechos que la Constitución reconoce a los sujetos como personas, como la integridad física, el honor, la vida, entre otros, son inmateriales y son morales. Él no está de acuerdo con diferenciar daño a la persona y daño moral, porque sostiene que uno está inmerso en el otro. Punto aparte, sobre el daño al proyecto de vida ha habido una defectuosa utilización de esta categoría de daños, porque se sostiene en muchos casos que se ha frustrado el proyecto de vida, pero en realidad muchos inventan un proyecto de vida. O sea, el hecho de que una persona haya sufrido un accidente, dice, truncaste mi proyecto de vida porque yo quería ser el presidente de la República. Bueno, en nuestro país está demostrado que cualquiera puede ser presidente, pero en todo caso hay un truncamiento, pues, porque yo iba a ser, me lesionan la pierna y yo digo que voy a quedar un resarcimiento por frustración al proyecto de vida porque yo iba a ser mejor que Messi. Entonces, muchas veces se quieren compensar sueños. Está bien, vale la pena soñar, pero tampoco se pueden compensar sueños. Acuérdense que un requisito del daño es la certeza. ¿Cuántos sueños tenemos en la vida? ¿Y cuántos sueños cambiamos en la vida? Porque hay sueños que tenemos una temporada de nuestra vida y luego lo cambiamos rotundamente. Todos quisimos alguna vez ser superhéroes. Hoy yo no creo, ¿no? O aún alguno cree que también debe seguir siendo superhéroe. ¿No será que usted quiere ser X-Men? ¿Ah? Evidentemente, no podemos compensar los sueños. Ahora, es muy diferente a yo saber quién eres y dañarte por quién eres. Por ejemplo, yo considero que el señor es un candidato a la presidencia de la República. Y es mi contrincante. Y está ganando en las encuestas. ¿Qué hago? Perpetúo un atentado y lo dejo en estado vegetal. Y se demuestra quién fue el que planificó todo esto. Fue un contrincante de carrera política. Obviamente yo sí quise frustrar su vida, pero no su proyecto de vida, sino quise frustrar su candidatura y a lo que él quería aspirar. Evidente que en ese escenario yo sí debería resarcir porque lo hice adrede. Y eso es lo que se conoce habitualmente como daño existencial en Europa. Yo estoy de acuerdo con mi estimado amigo Leixer León
No obstante, respeto muchísimo a la persona del doctor Fernández Sareo porque es muy amigo y maestro. Y considero que el daño debe ser inmaterial o también conocido como moral, y que el daño proyecto de vida debe ser replanteado en el Perú porque ha dado luces a situaciones excesivas. Porque, uno, ni el resarcimiento debe ser ínfimo como inicié la disertación, ¿se acuerdan? Que yo inicié estas clases diciendo que el resarcimiento lamentablemente es muy diminuto, ni tampoco debe ser la tinta. Imagínense un país donde todos nos volvemos millonarios por un accidente, ¿qué pasaría? Todos buscaríamos ser dañados. ¿Quién no? Si está demostrado que por ser accidentado me van a dar 3 millones de dólares, ¿qué hago? Y loco ni perezoso, me accidento. Y eso es lo que en Estados Unidos se llama damage hunters. ¿Qué significa eso? Cazadores de daños. Gente que busca sus propios accidentes. Gente que se pasea por los centros comerciales en Estados Unidos con jabón líquido y que tiran en el suelo el jabón líquido y se lanza al suelo adrede por más que se rompe el brazo para luego reclamar el resarcimiento. Claro, pero lo hacen muy bien, pues esos son perfectos actores. Porque en Estados Unidos ni bien hay un piso resbaloso, tiene que haber un letrero que diga piso resbaloso. Exacto. Entonces, lo piensan bien, lo meditan bien, y acá en el Perú han querido imitar eso con el SOAT. Acá en el Perú hay gente que ha fingido accidentes de tránsito para cobrarse el SOAT. Y lo han hecho en confabulación, en algunos casos, con malos elementos de la policía y malos elementos de los bomberos o de las ambulancias. Y todos han repartido una proporción. Eso tampoco es bueno. Nunca es bueno aparentar una realidad que no existe. Ser cierta implica demostrar la existencia, el contenido, que ya lo hemos explicado, y el valor. Los daños económicos, o también conocidos como daños materiales o daños patrimoniales para algunos, pueden ser cuantificados, evidentemente, pueden ser medidos. Pero cuando se trata de daños inmateriales, morales o no patrimoniales, ¿cómo medir? A ver, señorita, ¿cuánto vale su novio? No vale nada. No vale nada. La vida humana no tiene costo. ¿Es igual a no valer nada? De repente un paquete de algo, ¿Una chapita de Coca-Cola? y por estado de necesidad tampoco. Ni por estado de necesidad, muy bien. Señor, ¿su novia cuánto vale? Depende si sola. ¿Qué? ¿Usted vendería los órganos de su novio? Qué buena, ¿no? Ya se murió, y qué pena, ya. Voy a admitirlo, pero esos órganos cuánto valen, vamos a venderlos. ¿Qué es eso? Bueno, creo que la doctora se apellida Franklin. Y ya. Bueno, el tema es, evidentemente, que los daños no económicos, morales o inmateriales no pueden ser cuantificados. Por eso que el Código Civil dice que en estos casos, en el caso de inejecución de obligaciones, el juez hará una suerte de valoración equitativa. Pero equitativo no es igual a arbitrario, ¿ah? En todo caso, deberían haber ciertos criterios para determinar esa valoración, ¿no? Ya veremos eso con mayor detenimiento en la parte final de nuestra disertación. Segundo requisito, no haber sido resarcido con anterioridad. Evidentemente, no puede haber doble sobre algo que ya fue resarcido. Non bis in idem, dicen algunos en materia administrativa, en materia penal, ¿no? No igual por lo mismo.
no debemos reiterar sobre lo mismo. Por ejemplo, si ya hubo una sentencia que quedó consentida, hay calidad de cosa juzgada y no podría repetirse. Si, por ejemplo, estamos nosotros ante una situación de una conciliación prejudicial, está fuera del proceso, y hay una conciliación y hay una acta de conciliación, ya no podría irse un proceso resarcitorio, ¿no? Lo mismo ocurre con la transacción. No obstante, en el Perú se transa muy mal. Se asumen valores que no merecen ser considerados como tales. Es que para transar se necesita mantener la misma información. Y lamentablemente no se tiene siempre la misma información. Y eso es aprovechado por un sujeto en desmedro del otro. Ahora, hemos hablado de que no exista cosa juzgada, transacción, conciliación. Incluso cuando se habla de una reparación civil en el proceso penal, se suele decir que ya no se puede pedir resarcimiento. Yo no estoy de acuerdo con ello, ¿ah? Si bien el Código Procesal Penal dice que cuando hay una reparación civil, ya esto priva de que exista un resarcimiento en proceso civil, yo no estoy de acuerdo con ello, porque considero que la reparación civil es una consecuencia derivada del proceso penal, del delito. Y no necesariamente evalúa la integridad de los daños ocasionados. Bueno, identificar a la víctima, reconocer quién es el sujeto que ha sido afectado. Puede ser un sujeto individualmente considerado como la señorita, puede ser una colectividad como todos ustedes, puede ser un interés difuso, es decir, un conjunto de sujetos no determinados, como el caso de los daños ambientales que yacen en el artículo 82 del Código Procesal Civil. Ahora bien, existen daños ocasionados por legítima defensa, ejercicio regular de un derecho y estado de necesidad. Suele decirse que estos son daños justificados, o sea, consecuencias dañosas que el sistema tolera. Desde mi punto de vista, estos daños que se han perpetrado o han surgido derivados de legítima defensa, estado de necesidad, ejercicio regular de un derecho, no son considerados dentro de los daños resarcibles porque sus conductas que los generaron, los comportamientos que los generaron, no son reprochables. Acuérdense que los comportamientos que hemos estudiado, ilícito, abusivo, excesivo y nocivo, son comportamientos reprochables por el sistema legal. Ya hemos hablado entonces de los daños materiales e inmateriales. Hemos dicho que los daños materiales pueden ser el daño emergente, el lucro cesante, y que los daños inmateriales son asimilables al daño moral. La relación causal. La relación causal es el nexo existente entre el comportamiento dañoso y la consecuencia dañosa. Es el nexo existente entre el comportamiento dañoso y la consecuencia dañosa. En otros términos, entre una diversidad de conductas, entre una diversidad de comportamientos, se busca determinar cuál es la causa del daño y quién es el causante del daño. Se busca determinar cuál es la causa del daño y quién es el causante del daño. Para determinar quién es el causante y qué es la causa, han sido desarrolladas diversas teorías. Por ejemplo, tenemos la teoría de la causa eficiente. La teoría de la causa eficiente reconoce un criterio cualitativo.
cualitativo. Me explico. Tenemos a dos sujetos. Uno tiene en sus manos pólvora en una botella de Inca-Cola de medio litro y el otro fósforos, y con los fósforos se prende la pólvora generando una explosión. Para la teoría de la causa eficiente, propuesta por autores alemanes como Trager, Tallinn, Kohler, ¿quién es el causante del daño? Para ellos es causante del daño aquel que pudo evitar la consecuencia dañosa retirando aquello que cualitativamente lo produce. Los fósforos no producen cualitativamente la explosión, porque yo puedo haber prendido el fósforo y no explotar nada. Lo que determina la explosión es la pólvora. Claro, ustedes dirán por la pólvora encendida, ¿no? Pero yo podría también tratar de que la pólvora explote por razones del calor. Entonces lo que tiene la esencia de la explosión es la pólvora. O sea, aquel que tenía la pólvora es el causante. ¿Eso es razonable? Desde mi perspectiva, no. Yo no lo veo razonable, porque en todo caso los dos deberían ser. La teoría de la causa preponderante es la teoría segunda, que reconoce un criterio cuantitativo. Y ahí tenemos a von Birkemeyer, von Winding también. Bueno, sostiene que aquel que aporta más en cantidad es el causante. Vamos al punto. Si la persona que aportó la botella de medio litro de pólvora es acompañada por otra persona que aporta 1000 cajas de fósforos, se podría decir que el que dio 1000 cajas de fósforos ayudó más al daño. Y por tanto, ese es el causante. Si se dan cuenta, tanto la teoría de la causa preponderante, esta última explicada, como la teoría de la causa eficiente, son arbitrarias y por lo tanto son rechazadas. La tercera teoría es la teoría de la causa próxima, desarrollada por Francis Bacon en Inglaterra, que sostiene que la causa del daño es el suceso más cercano al daño producido. Vamos a pensar así, ¿ya? Ya que las tres señoritas están sentadas al fondo, vamos a elegirlas a ellas como la banda de esta aula, ¿ya? En este ejemplo. ¿Cómo les bautizamos a la banda? Así como lo bautizan la Policía Nacional. ¿Ah? Las temidas de Jesús María. Ya que estamos en Jesús María. Y las señoritas han decidido quitarle la vida al profesor de este seminario. Ya no, mucho calor, aburre, ya, mátenlo. La primera de ellas hace un hoyo en un parque cercano acá a Jesús María. La segunda coloca picas y tapa el hoyo. Picas son esos palos filudos con anticucho. Y la tercera le dice: profesor, ¿qué tal si viene por acá? Tómese un respiro, pase por este hueco. No, este hueco no, pase por acá, ¿no? Y cae el profesor cayendo y muere atravesado por el anticucho. Para la teoría de la causa próxima, ¿quién es el causante del daño? La última. Claro, porque para la teoría de la causa próxima es causante la que está más cerca del daño producido. Y sería la última. Esta teoría por eso no es asumida en responsabilidad por
responsabilidad extracontractual, porque si no dejaríamos en el aire a sus dos primeras compañeras que también participaron. La teoría de la causa próxima normalmente es utilizada, no únicamente es utilizada en responsabilidad por inejecución de obligaciones, porque lo que ha ocasionado el daño en la responsabilidad por inejecución de obligaciones es el suceso más próximo al daño producido. El incumplimiento, la inejecución en general, la imposibilidad, la frustración, ¿no? No obstante, muchos hoy sostienen que no deberíamos etiquetar la relación causal en la responsabilidad civil peruana. En otras palabras, no debemos decir esta es la teoría, que eso debería evaluarlo el propio juez. La otra teoría y última teoría es la teoría de la causa adecuada, que reconoce un criterio de razonabilidad y de regularidad. Razonabilidad y regularidad. ¿Qué significa esto? Que es causa del daño aquel suceso que normalmente produce la consecuencia dañosa. Que normalmente produce la consecuencia dañosa. Normal, regularmente produce la consecuencia dañosa. Entonces, esa última sí está prevista literalmente en el artículo 1985 sobre responsabilidad extracontractual. O sea, en el Perú en responsabilidad extracontractual sí se dice literalmente que la teoría de la causa adecuada es la que se asume. Algunos autores, como mi estimado amigo Juan Espinosa, sostienen que como el 1321, que es inejecución de obligaciones, no dice nada sobre la teoría de relación causal, pero el 1985 sí dice causa adecuada, debería utilizarse la causa adecuada también en el 1321. Porque él es creyente en la unificación de la responsabilidad civil, cosa que yo no comparto. Pero se lo debo decir. Ahora, como medios de defensa, como medios de defensa, del demandado, tenemos que éste puede argumentar que no es el causante del daño, que la causa del daño ha sido el caso fortuito, la fuerza mayor, el comportamiento de un tercero o el comportamiento de la propia víctima. Caso fortuito, fuerza mayor, comportamiento de un tercero o el comportamiento de la propia víctima. Ahora bien, si se determina que estos han sido los comportamientos dañosos, el proceso debe terminar con el demandado inicial. Ejemplo, yo estaba manejando mi auto y hay un terremoto que hace que pierda el control del vehículo chocando el auto al costado. Si está demostrado que la pérdida del control de mi vehículo ha sido por el terremoto, yo no soy demandado, no podría ser demandado. Si yo estoy sobreestacionado esperando que cambie el semáforo y viene una persona a toda velocidad que me choca a mí y yo choco al de adelante, tampoco soy responsable de ello si ha sido un comportamiento de un tercero. Si yo estoy manejando tranquilo y hay un suicida que por males de amor se lanza a las ruedas del coche, tampoco sería yo responsable del daño, sino sería el comportamiento propio de la víctima. Ahora, también es aplicable para inejecución de obligaciones, no solamente para la responsabilidad extracontractual. Por ejemplo, si yo contraté con el señor para que él recibiera un pollo a la brasa, yo soy una empresa de venta de pollo a la brasa, y él me da una dirección que no es la verdadera, y llego a esa dirección, dejo el pollo y se la come un vecino o cualquier otra persona, allá él no él es responsable por haber perdido su pollo a la brasa. Tendré que buscar cómo hago para que me pague también él, ¿no? Si yo llego a esa casa y no es quién me va a pagar el pollo, eso es otro más tarde. Pero si lo detecto a él quién es, me lo hago pagar.
o no lo dejo, depende, ¿no? Depende de las circunstancias, ¿no? O si no, de repente el señor compra una moto y yo le debo entregar la moto de aquí a 2 días, pero el día siguiente me dice él que quiere probar la moto, pero es tan malo manejando motos que destruye la moto. El daño se ha producido por su propio comportamiento. A mí no me puede atribuir responsabilidad alguna, la responsabilidad es de él mismo, ¿cierto? La concausa es la causa compartida con otro sujeto. Imaginemos 2 jóvenes que se creen rápidos y furiosos y hacen una competencia de piques, y por la alta velocidad los 2 chocan entre sí y se estrellan contra una casa, destruyendo parte de las paredes de la casa. Ambos son responsables por el accidente, ambos son responsables por la pared que han dañado. Por esas razones habría una concausa, pero una cocausa, esa es cocausa, estoy leyendo mal. Cocausa es cuando hay 2 causantes de un mismo daño. Concausa, con N, es cuando la víctima es responsable junto con el causante del daño. O sea, es la víctima colaborativa. Hago la apreciación de una vez. Por ejemplo, yo estoy manejando a alta velocidad porque me creo rápido y furioso, y una persona que está en estado de ebriedad cruza con su auto. Ambos chocamos. La responsabilidad es compartida porque yo estaba a alta velocidad y la otra persona estaba en estado de ebriedad. Por tanto, los resarcimientos se reducen. Esa es concausa, causa compartida con la víctima. La víctima responde junto con el causante del daño. Y otra cosa es cocausa, sin la N, donde sí hay 2 responsables, como el caso de los 2 piqueros que están yendo a toda velocidad y chocan contra una pared de una casa, en cuyo caso los 2 son responsables y tendría que haber una distribución del costo entre ambos. Entonces una cosa es concausa y otra cosa es cocausa. ¿Hasta acá todo claro? ¿Estoy siendo claro? A ver, un recordaris, ¿cuáles son los comportamientos dañosos? Sin ver las hojas, ¿no? Claro está. A ver, ¿cuáles son los comportamientos dañosos? Comportamiento abusivo, nocivo, ilícito y excesivo. Muy bien. ¿Cuáles son los daños resarcibles? ¿Requisitos para el daño? Certeza. Que no se haya resarcido antes que se identifica a la víctima. ¿Certeza sobre qué aspectos? Valor del daño, existencia, contenido. ¿Cuáles son los tipos de daños? Inmateriales y materiales. ¿Cuáles son los materiales? Daño emergente y lucro cesante. Los inmateriales, el daño moral. Muy bien, parece que me están entendiendo. ¿Y las teorías de la relación causal cuáles son? Cualitativa, cuantitativa, temporalidad y lógica. Muy bien. ¿Y cuáles son los medios de defensa del demandado? La ruptura causal, que puede ser ¿por qué? ¿Por qué puede ser la ruptura causal? ¿Por qué puede ser la ruptura causal? Caso fortuito, fuerza mayor, ¿qué más? Comportamiento del tercero, comportamiento de la propia víctima, o también puede ser la otra más, la concausa. ¿Cuándo es concausa? La concausa es cuando la víctima comparte el daño con el responsable del mismo, y la cocausa
Cuando hay dos sujetos que ocasionan un mismo daño. Muy bien. Criterio de imputación. El criterio de imputación está dado por la razón por la que se atribuye el costo económico del resarcimiento. Es la razón por la que se atribuye el costo económico del resarcimiento. Y aquí que tenemos criterio de imputación subjetivo y objetivo. Pero dentro de los criterios directos, o sea, la clasificación es criterios directos e indirectos. Dentro de los directos, que es cuando se atribuye la causa del daño al causante, se atribuye, perdón, el costo del daño al causante. O sea, ¿cuáles son directos? Cuando se atribuye el costo del daño al causante. Y allí tenemos directos subjetivos, que son dolo, culpa. ¿Qué es el dolo? La intención de ocasionar daño a otro. ¿Qué es la culpa? El descuido, la negligencia. El descuido, la negligencia. Por ejemplo, cuando uno está borracho, no es una realidad, ¿no? Y choca una casa, lo cual no debería pasar, no debería suceder. Ya, ¿no? Unas culpas, ¿no? Ya. Yo debería haber entregado una mercadería y como me quedé dormido, no la entregué en su oportunidad. Descuido. ¿Y qué es el dolo de la intención? Yo no quiero entregarte nada. Simplemente no me da la gana de hacerlo. ¿Sí? Así que. ¿De quién se acercó el cumpleaños? A ver. ¿Quién está de cumpleaños en febrero? La señorita que guardó luto un año. ¿Quién cumple en febrero? Marzo. ¿Nadie cumple años? ¿Abril? Abril. Doctora, ¿qué torta le gusta? Selva Negra. Vamos a imaginar por un momento que el señor es el pastelero del aula. Y usted ha contratado los servicios del señor para que le entregue la selva negra. ¿Estamos? Porque usted tiene una tradición. Tienen que entregarle la torta un día antes para que usted se cante a sí misma cumpleaños feliz. ¿Cómo que por el luto? Allá lo canta como el muerto. Ya, muy bien. Entonces, el señor no le entrega la torta. ¿Estamos? Porque él se olvidó de entregársela. ¿Dolo o culpa? ¿Dolo o culpa? Si se olvidó es culpa. Pero si él simplemente fue amigo de su ex enamorado, se enteró de que usted era la cumpleañera y le contó a su pinky friend y le dijo, oye, tu ex me quiere comprar una torta, y su amigo le dijo, no le des la torta. Eso es dolo, porque hay una clara intención de no querer entregarle la torta. Bien, entonces, culpa, descuido; dolo, intención. Descuido e intención. Criterios de imputación subjetivos: dolo y culpa. El riesgo. El riesgo ocurre cuando hay una actividad peligrosa del cual se sirve un sujeto generando daños. Bien, por ejemplo, dicen que el manejo de un automóvil es riesgoso, porque por más que yo sea la reencarnación de Ayrton Senna, el mejor piloto del mundo, campeón 5 veces del mundo, pero murió en su auto, se estrelló, no garantiza de que no me pase nada, ¿no? Manejando, porque la máquina puede fallar. Son situaciones de riesgo. Y si hay
daños generados en un escenario de riesgo, debo resarcir. Se dice que también en ejecución de obligaciones puede haber riesgo. Cuando, por ejemplo, hablamos de contratos riesgosos, esos que se suben a torres de alta tensión, ¿no? Los trapecistas en un circo, por ejemplo. Claro. Y cuando hablamos de criterio de imputación indirecto, hacemos referencia a un criterio de imputación indirecto de responsabilidad civil cuando responden por el daño un sujeto quien no es el causante del daño. Un sujeto quien no es el causante del daño, sino que es el jefe, el empleador de quien ocasiona el daño, o que tiene a otro bajo sus órdenes o subordinación. Se dice que responde por el daño por encontrarse en una posición de supremacía y beneficiarse con el comportamiento de la víctima, del dañado, ¿no? Del dañado. Los seguros es otro tema. Lo que sucede es que los contratos de seguros son contrataciones por las que una empresa asume el costo de afectaciones producidas a terceros. Pero esa empresa de seguros no tiene ninguna relación de responsabilidad civil en el caso. Está cumpliendo un contrato. O en todo caso hay seguros legales, seguros por mandato de ley. Lo que está haciendo la empresa de seguros no es cumplir con un resarcimiento, o sea, yo no soy responsable de nada, sino que yo soy simplemente una persona que estoy cumpliendo con un mandato legal, producto de que hay un seguro obligatorio por ley. Puede sí establecerse que dado que existe un contrato de seguros, la empresa de seguros debe asumir en cumplimiento del contrato ese valor, pero no por atribución de responsabilidad civil, sino que por razones de la contratación y porque también el Código Civil, es cierto, la responsabilidad extracontractual está puesto, hay reglas donde se dice que la empresa de seguros puede ser solidariamente responsable, pero no es estrictamente una responsabilidad civil, sino es una responsabilidad de cumplimiento de la deuda. No pasa por el estudio de los elementos de la responsabilidad civil. Bien, en estos últimos minutos vamos a estudiar la legislación y allí hablaremos un poco más del tema de la cuantificación de los daños resarcibles. Esta es la legislación del sistema de inejecución de obligaciones. El artículo 13.14 dice: quien actúa con diligencia ordinaria requerida no es imputable por la inejecución de obligación o suplemento parcial tardío o defectuoso. Fíjense que están refiriéndose a la responsabilidad subjetiva. Están aludiendo a que no hay responsabilidad cuando el sujeto actúa con los cuidados ordinarios. Cuando hay diligencia ordinaria y cuidados ordinarios, no hay culpa. Y si no hay culpa, no hay responsabilidad. El 13.15 hace referencia al caso fortuito o fuerza mayor, que son situaciones de, entre comillas, ruptura causal. El 13.16 hace referencia al retraso no imputable, es decir, cuando no ha habido una razón atribuible a los sujetos que ha determinado que se demore la ejecución, en cuyo caso no hay responsabilidad. ¿Quién actúa con dolo? Quien tiene la intención deliberada o la actuación deliberada de ocasionar el daño. ¿Quién actúa con culpa inexcusable? Es que se habla de culpa inexcusable cuando es el descuido de un especialista, como por ejemplo un médico, ¿no? El descuido de un especialista, como es el caso de los médicos. Luego hablamos de la culpa leve. ¿Quién actúa con la culpa leve?
quien omite desarrollar la diligencia ordinaria, El 1321, que sostiene que son resarcibles los daños en tanto sea en consecuencia inmediata y directa de la inejecución. ¿Qué se resarce? El daño emergente, el lucro cesante y el daño moral. El daño moral está en el 1324, acá no está, en el 1322, acá no está puesto, nos hemos saltado los artículos, pero en el 1322 está el daño moral también reconocido como tal. Acá está el deudor, que quien se sirve de terceros para ejecutar la obligación responde por los daños que estos ocasionen. Por ejemplo, un restaurante que tiene su dependientes a los mozos, y los mozos son los que engañan al consumidor. Entonces el restaurante debe responder por los daños ocasionados por esos mozos al engañar a los consumidores, ¿no? Doctor, Sí. si un mozo dona una tarjeta para También creo que puede haber una responsabilidad por parte de la empresa, exacto, porque la empresa debería haber tenido también un control de seguridad sobre la conducta de su dependiente, ¿no? ¿Qué sucede en responsabilidad por inejecución de obligaciones cuando no se puede determinar el contenido del daño? Cuando no se puede determinar con claridad el contenido del daño, se aplica la equidad. ¿Ya? ¿Tienen el Código Civil en sus manos? ¿Tienen el Código Civil en sus manos? Fíjense. Acá, para que puedan observar el artículo pertinente. Obligaciones, en efecto de las obligaciones, inejecución de obligaciones, fíjense, 1322 dice: el daño moral, cuando él se hubiera irrogado, también es susceptible de resarcimiento. Está acá, ¿no? Y el artículo de la equidad está acá. Si el resarcimiento del daño no pudiera ser probado en su monto preciso, deberá fijarlo el juez con valoración equitativa. Bien. Ahora, ¿qué pasa en la responsabilidad extracontractual? Tenemos el artículo 1969 que refiere a la responsabilidad subjetiva cuando hay dolo o culpa, el 1970 que refiere a la responsabilidad objetiva por riesgo, el 1973 que hace referencia a la concausa, cuando hay una víctima que concurre en el daño con el responsable, el artículo 1976 hacia adelante describen situaciones especiales de responsabilidad civil. Por ejemplo, en 1980 hablan del dueño del edificio, ¿no?, quien es responsable por el daño ocasionado. En 1981, que hace referencia a aquel que tiene a otro bajo sus órdenes, es responsable por los daños que ocasiona este. El 1982, que es el que habla de la denuncia calumniosa, ¿se acuerdan? Que habíamos hecho referencia.
acá también sería importante destacar artículos como por ejemplo el 1984, el artículo 1984, el daño moral es indemnizado considerando su magnitud y el menoscabo producido a la víctima y a su familia, ¿no? Que aparentemente nos busca determinar ciertos criterios de valoración de los daños morales. Y ahí vamos ingresando al meollo final de esta disertación. Cuando hablamos de daños morales, ya hemos advertido que estos daños no son cuantificables, pero de alguna u otra manera debería haber una estimación sobre sus contenidos. Desde mi perspectiva, yo creo que ni siquiera deberían ser valorados económicamente, sino que deberían ser tratados de una manera diferente. Ahora, se habla de menoscabo o detrimento de la familia, de la víctima y de su familia. Se hace referencia a valoración equitativa, pero no se determinan con claridad los criterios para su valoración. En el tercer pleno casero civil, cuando se refieren a los daños derivados de la separación de hecho, divorcio por separación de hecho, se hace referencia al cónyuge que se encuentra más afectado con la conducta o con el comportamiento del que se separa de esta sociedad conyugal. Aquel que sacrificó toda su vida, ¿no?, en pro del matrimonio y luego se ve afectado económicamente producto de esta separación. Evidentemente todas estas circunstancias nos llevan al mundo de la arbitrariedad, y es lo que he escrito en un artículo hace poco, y creo que deberían preverse situaciones mucho más concretas, claras, de cuantificación. Insisto, yo soy creyente que esto no debería ser cuantificable, porque no es valorable mediante una medida. Esa es la cuantificación. Yo creo que debería haberse tratado de otra manera. Por ejemplo, si hay un daño psicológico, debe ser tratado como una terapia psicológica, que no necesariamente implica una cuantificación. Claro, todo tiene un precio, dirán ustedes, ¿no es cierto? Pero lo que importa aquí no es el precio, sino es la terapia, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el caso del SOAT, ¿qué es lo que hace la legislación? Nos hace referencia a determinados valores que también resultan arbitrarios, porque dice que en caso de muerte se abonará 4 UITs. ¿Quién dice que la muerte vale 4 UITs? ¿Cuánto es 4 UITs? ¿Hoy cuánto es la UIT? 3.950. Multiplicado por 4. 5 por 4, 20. 9 por 4, 36. 38. 4 por 12, 15. ¿Ah? 15.000 tal. Ya. Bueno, 15.800. Pero el tema es que eso no vale la misma, no. Y acá, otras coberturas, ¿no? Por ejemplo, se hace referencia a la atención médica, hospitalaria, quirúrgica y farmacéutica hasta máximo 5 ITs. Es algo de 18.000 aproximadamente. Y acá se habla de otros temas, ¿no? Por ejemplo, pérdida total de los ojos. Se cubre al 100%. De las 5 ITs. Exacto. ¿No? Pero si se trata de la pérdida de dedo medio, 12%. 12%. Si se habla de la pérdida de un pie, 50%. Fractura no consolidada del muslo, 35%. Pérdida del dedo gordo del pie, 10%. Pérdida de cualquier otro dedo del pie, 4%. Esas son arbitrariedades, ¿no? Mi estimado amigo Jorge Espinosa, en su libro La responsabilidad civil, propone una suerte de baremos. ¿Qué es baremos? Es una tabla
basada en lo que la jurisprudencia ha resuelto, es decir, vemos distintos casos resueltos por la jurisprudencia nacional y determinamos cuadros. Si en todas las sentencias se han otorgado 1000 soles por una pierna, 1000 soles será pues. Pero insisto que esto cae en la arbitrariedad, en lo equivocado. Por lo que, si la pregunta era ¿cómo cuantificar daños inmateriales?, mi respuesta va a ser siempre la misma. No son cuantificables, porque no son medibles. Y en todo caso, habría una estimación. Y esa estimación debería implicar criterios razonables. Pero en todo caso, yo creo que debería haber un tratamiento no pecuniario, no monetario, para no incurrir en situaciones arbitrarias, erradas, como han habido en los últimos años. Pero ha habido una pregunta que hasta ahora no le he terminado de responder. ¿Por qué yo le llamo resarcimiento y no indemnización? Lo que sucede es que eso lo pueden ustedes revisar también en el tercer pleno casatorio civil. El resarcimiento implica el estudio de los 4 elementos de la responsabilidad civil que ya expliqué: comportamiento dañoso, consecuencia dañosa, relación causal y criterio de imputación. La indemnización es el cumplimiento de un mandato legal. Por ejemplo, cuando hay un despido arbitrario se indemniza. Cuando hay un accidente de tránsito, el SOAT es una indemnización. Ahí no se analizan los elementos de la responsabilidad civil. Ahí lo que se hace es el cumplimiento específico de lo que manda la ley. Por tanto, cuando la ley ordena y ustedes cumplen, se llama indemnización. Pero cuando pasa por el estudio de los elementos de la responsabilidad civil, se habla de resarcimiento. Invito a que lean el tercer pleno casatorio civil. Y para la configuración de la responsabilidad, todos los elementos tienen que configurar. Todos tienen que ser cumplidos, los 4 elementos conjugativos. Exacto. Bueno, espero haber sido claro. Estamos llegando a los últimos minutos del encuentro. Si quieren mantener una comunicación con mi persona, como normalmente lo digo en conferencias, por favor, a veces en esta parte me cito el hermano Pablo, me pueden escribir al correo electrónico, este es verdad, consultora Beltrán Pacheco @yahoo.com, consultora Beltrán Pacheco @yahoo.com. ¿No? Ante cualquier copia, apartado, mire, cierre, no lo puedo, ¿no? En este caso es consultora, no es constructora, yo no soy constructora, consultora Beltrán Pacheco @yahoo.com. Y para una comunicación más directa, porque siempre la tengo con todos mis estudiantes a nivel nacional, que son 22 años que tengo de docente universitario y enseño en varias universidades, y con todos mantengo una buena comunicación, no tengo ningún problema. Pueden escribirme al WhatsApp, porque para mí el WhatsApp es académico más que social. Yo tengo WhatsApp jurídico y el número es, tome nota de su celular y ahí me escriben, ¿no? 4 veces 9, acá lo voy a poner, me dice la cámara que apunte, por favor, para los que están atrás de la cámara. Mi número es muy fácil, ¿no? Algunos no me creen que es mi número, pero es raro, pero es mi número. 4 veces 9. Un año que nadie se olvida. 69. Bueno, nadie se olvide ese año 69 porque es el año que Perú eliminó a Argentina del Mundial. Y Woodstock también. Yo no sé qué están pensando ustedes, yo estoy pensando en eso. ¿Cuál sigue? El mismo número, pero al revés. 96. Y mi nota favorita como docente, 0. De verdad, ese es mi número. Pueden intentarlo, pueden mandar un mensaje y van a dar cuenta que ahí, bueno, ya está el vibrador, mi celular o el silencio, pero pueden hacerlo. 4 veces 9, 69, 96, 0.
escríbame con todo placer, con todo gusto. Pregúntenme allí, profesor, discrepo con lo que dijo, estoy de acuerdo con lo que dijo. Mándenme más información, ¿no? Con todo placer. Prefiero más la comunicación a WhatsApp que la del correo electrónico, porque el correo es todo un trajín, el correo y todo lo demás. Prefiero el WhatsApp. Pero eso sí, si me van a escribir el WhatsApp, igual a los que están detrás de cámaras, porque en YouTube también están mis conferencias y también está mi teléfono. Si me van a escribir, uno, identifíquense quiénes son. Yo estuve en la conferencia Sembrando Valores, ya, entonces voy pensando quién podría ser. Ya después cuando hago clic en la fotografía ya los recuerdo, porque yo sí tengo buena memoria fotográfica. Ah, usted es la que estuvo en YouTube un año. Ah, ya, muy bien, ¿no? Ah, usted es la que considera que es irrelevante todo. Bueno, ¿no? Entonces, ya más o menos, porque a veces uno hace clic en esas famosas fotos, sale un perro, un gato, o un chico y yo le digo, señor, ¿cómo está, doctor? No, yo soy mujer. ¿Cómo está un chico? No, que mi novio. Ah, bueno. ¿No? Ya próximamente nosotros en responsabilidad civil también nos vamos a involucrar en eso, en la responsabilidad civil derivada de las páginas sociales. El colgar una fotografía sin la autorización de los que están conmigo en la fotografía. Porque claro, Facebook dice que uno renuncia al derecho a su imagen, entre comillas, se cabe el término, cuando uno cuelga la fotografía. Pero eres tú. Y si sale al costado 5 o 6 personas, le has preguntado a esas 5 o 6 personas si quieren salir en esa foto. Y si no las etiquetas, nunca se va a enterar. Oye, yo te vi en tal fiesta. Oye, pero si se supone que yo estaba enfermo, me había declarado enfermo en el trabajo. Pero yo te he visto en esa fiesta y tu jefe la ha visto. Ha habido procesos judiciales que se han resuelto por el Facebook, ¿no? Así, para ver si había algún tipo de relación. Demuestro acá que se conoce. ¿Cómo? Hay una foto, miren, están en la misma fiesta. Abrazados. Para los trabajos también, cuando quieres acceder a algún tipo de convocatoria de trabajo. Eso tiene un nombre, se llama stalking. Eso es ingresar a tu página web, todo lo demás para ver, a tu internet para ver, ¿no?, cómo van las cosas. Bueno, insisto y agradezco la invitación que me ha hecho Sembrando Valores para estar en esta actividad académica. Bueno, espero haber sido claro. ¿He sido claro? Sí, entendí. Sí. Señor, he sido claro. O seré como algún candidato a la presidencia que digo A y me entienden B y después dicen que C, ¿no? Porque hasta ahora tengo todo un reto lingüístico de diferenciar copia con plagio, porque me han creado esa situación, ¿no? Ya hasta mis alumnos me dicen, no son plagio, son copia. Ah, copia, ya. Bueno, espero pues que las ideas que he trasladado las puedan aplicar. Creo que la institución ya tiene las diapositivas, tiene el video. También hay otros videos míos en YouTube, pueden observarlos con todo placer y pueden comunicarse conmigo tal como se los he trasladado para poder mantener una comunicación, y espero poder visitarlos alguna vez en una futura ocasión según sean los tiempos de ustedes y míos posibles para poder ejecutarlo. Muchas gracias y bueno, me despido por el momento. Un aplauso para el doctor.